El susurro de la calle verde. En la histórica ciudad de Lisboa, Portugal, hay una calle angosta y serpenteante conocida como la calle verde. Cubierta de enredaderas que trepan por las fachadas de los edificios, esta calle parece sacada de un cuento de hadas. Pero, bajo su belleza natural, se oculta una leyenda oscura que ha pasado de generación en generación entre los habitantes del barrio. La leyenda cuenta que en las noches de niebla, cuando la humedad pesa en el aire y las luces de las farolas se difuminan entre las sombras, la calle verde cobra vida de una manera inquietante. Los vecinos hablan de un susurro que recorre la calle, un murmullo apenas audible que parece provenir de las hojas de las enredaderas. Este susurro, según dicen, tiene el poder de cambiar la vida de quien lo escucha, pero nunca para bien. La historia más antigua sobre el susurro de la calle verde se remonta al siglo XVIII, cuando un joven poeta se obsesionó con la calle. Era un hombre solitario, de esos que encuentran consuelo en las noches solitarias y en los rincones ocultos de la ciudad. Una noche, mientras paseaba por la calle verde, escuchó el susurro por primera vez. Atraído por aquel sonido, se detuvo a escucharlo, y lo que oyó fue una voz dulce y tentadora que parecía recitar versos perdidos en el tiempo. Desde entonces, el poeta se sumergió en un estado de éxtasis, escribiendo frenéticamente día y noche, como si estuviera poseído. Sus amigos intentaron alejarlo de la calle verde, pero él no escuchaba razones. Finalmente, un día desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se había perdido en las sombras de la calle, mientras otros creían que el susurro lo había llamado a un destino del que no había escapatoria. Con el paso de los años, otros transeúntes también cayeron bajo el influjo del susurro. Un comerciante que cruzaba la calle de regreso a casa escuchó las voces y poco después abandonó a su familia para dedicarse a la búsqueda de un tesoro imaginario que, según él, le había sido revelado en los susurros. Nunca más se supo de él. En la década de 1930, una joven llamada Isabel, recién llegada a Lisboa desde el interior del país, alquiló una pequeña habitación en una de las casas de la calle verde. Isabel era conocida por su amabilidad y su devoción religiosa. Sin embargo, una noche, al regresar a casa después del trabajo, escuchó los susurros por primera vez. Al principio, creyó que era el viento entre las hojas, pero pronto las voces se hicieron más claras y comenzaron a hablarle directamente. La voz, suave y envolvente, le habló de promesas de amor eterno y de la solución a todos sus problemas. Isabel, que hasta entonces había llevado una vida sencilla, se encontró atrapada en un dilema. La voz la atraía con la promesa de algo más, algo mejor. A partir de esa noche, comenzó a perder peso, a dormir mal y a mostrar signos de enfermedad. Sus vecinos la vieron apagarse poco a poco, hasta que un día, su habitación quedó vacía. Isabel había desaparecido, dejando solo una nota en la que pedía perdón. Los vecinos, atemorizados, comenzaron a evitar la calle por las noches. La calle verde, que antes era un lugar de encuentro, se convirtió en un lugar temido. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a la calle después del anochecer, y los más supersticiosos colgaban crucifijos y amuletos en sus ventanas, esperando alejar el mal que parecía haberse asentado entre las enredaderas. Pero la historia no terminó allí. En 1972, un grupo de estudiantes universitarios decidió desafiar la leyenda. Armados con grabadoras y linternas, se adentraron en la calle verde una noche de niebla, dispuestos a demostrar que los susurros no eran más que una superstición. Sin embargo, lo que encontraron fue algo muy diferente.
Esa noche, los estudiantes no solo escucharon los susurros, sino que también comenzaron a sentir que las enredaderas se movían, como si intentaran atraparlos. Desesperados, intentaron huir, pero la niebla se había vuelto tan espesa que no podían encontrar la salida. Solo uno de ellos logró escapar, pero lo que contó después fue tan aterrador que nadie quiso creerle. Las voces, decía, no eran solo un sonido, sino una presencia, algo que quería llevárselos a un lugar del que no había retorno. Desde entonces, la calle Verde se convirtió en un lugar desierto al caer la noche. Los pocos que se atreven a caminar por allí aseguran sentir una presión en el pecho, un peso invisible que les dificulta respirar. Y aunque nadie ha vuelto a desaparecer en las últimas décadas, la leyenda del susurro persiste, recordando a todos que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Así que, la próxima vez que visites Lisboa, si alguna vez encuentras la calle Verde y sientes la tentación de caminar por su túnel de enredaderas, recuerda la advertencia de los viejos habitantes. No escuches los susurros, porque lo que oigas podría cambiar tu vida para siempre. ¿Acaso son solo historias? ¿O tal vez sean algo más?